9 meses. Es un tiempo que, la verdad, lo cambia absolutamente todo. Hoy vamos a sumergirnos en el extraordinario viaje que es el embarazo. Y es que en realidad es una doble historia, una doble transformación. Por un lado tenemos la maravilla biológica de una nueva vida que se abre paso. Y por otro, el profundísimo cambio psicológico que vive la madre. Venga, vamos a empezar este recorrido juntos. Para entender de verdad lo que es un embarazo, hay que pensarlo como dos historias que suceden a la vez, en paralelo. En una, seguimos la evolución física, que es increíble, de un nuevo ser. Y en la otra, vemos la transformación psicológica de la madre. Y aunque parezcan viajes separados, en realidad van, totalmente de la mano. Están conectados a un nivel muy profundo. Y es justo esta dualidad, esta doble vía, lo que convierte el embarazo en una experiencia tan única. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues por el origen de todo. Vamos a ver cómo se desarrolla el cuerpo. Vale, vamos con el primer viaje. Y este es pura biología en acción. Una pasada, la verdad. Es un proceso asombroso que arranca con una sola célula y, 9 meses más tarde, acaba con un ser humano completito, listo para salir al mundo. Este desarrollo se divide en 3 fases muy claras. Primero, la etapa germinal, que son las 2 primeras semanas. Esto es una auténtica locura de división celular. Después viene la etapa embrionaria, que va hasta la semana 8. Y aquí es donde de verdad empieza la magia. Las células se empiezan a especializar y a crear los cimientos de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Y finalmente, la etapa fetal, desde la semana 9 hasta el parto. Esta es una fase de crecimiento y maduración a toda pastilla. El cerebro, por ejemplo, se expande a una velocidad de vértigo y todo se va preparando para la vida fuera del útero. Vale. Ya hemos visto el viaje del cuerpo, que es alucinante. Pero, ¿y el de la mente? Porque, ojo, la gestación pone en marcha una transformación psicológica y emocional que es igual de potente o incluso más compleja. Pues mirad, la mente de la madre también pasa por sus propias fases. Al principio, más o menos hasta la semana 18, es un poco una montaña rusa, ¿no? Alegría, miedos, inestabilidad, un lío. Pero luego, cuando se empiezan a notar los primeros movimientos, ahí cambia todo. Empieza la fase de representación, se empieza a imaginar a ese ser como alguien independiente, a pensar en cómo será, a quién se parecerá. Y ya la recta final, en las últimas 4 semanas, todo se centra en el parto. El cansancio físico se junta con la ansiedad y los sueños sobre cómo será ese primer encuentro. Claro, hasta ahora hemos hablado del camino ideal, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando este viaje, que se supone que tiene que ir bien, se complica? A veces el camino se tuerce un poco y de repente todo se llena de incertidumbre. Y es justo ahí donde aparece el concepto de embarazo de riesgo. Es una forma de llamar a cualquier situación que pueda suponer un peligro, ya sea para la madre o para el bebé. Es un diagnóstico que, claro, lo cambia todo y exige un cuidado y un seguimiento mucho más de cerca. ¿Y en qué se fijan los profesionales para evaluar ese riesgo? Pues en varias cosas clave. La edad de la madre, sobre todo si pasa de los 35, si ha habido problemas en embarazos anteriores, los antecedentes genéticos en la familia y, por supuesto, cualquier variación congénita que se detecte. Todo suma para tener el mapa completo de la situación. La buena noticia es que hoy en día la medicina moderna tiene un montón de herramientas para poner un poco de luz en esos momentos de duda, para vigilar el desarrollo y dar información que es crucial para las familias. Estas herramientas se dividen, en 2 grandes equipos. Por un lado, las no invasivas. Los análisis de sangre, las ecografías, pruebas seguras, con 0 riesgo. Y por otro, las invasivas, como la amniocentesis, que lo que hacen es tomar muestras directamente del feto o la placenta. Dan muchísima más precisión, pero claro, siempre llevan un pequeño riesgo que hay que sopesar. Si hablamos de las más habituales, entre las no invasivas tenemos la ecografía de toda la vida, que busca marcadores físicos, o el análisis de ADN fetal en sangre materna, que es súper preciso. Y en el equipo de las invasivas pues están la amniocentesis o la biopsia corial, que analizan el líquido amniótico o un trocito de la placenta para tener un diagnóstico genético muy detallado. Y aquí se ve perfectamente cómo funcionan estas pruebas invasivas. Fijaos, siempre se hacen con una ecografía para guiar, con una precisión milimétrica, para saber exactamente dónde pinchar y coger la muestra de la forma más segura posible, ya sea líquido amniótico, como en la amniocentesis, o sangre del cordón umbilical, como en la cordocentesis. Pero claro, toda esta tecnología abre un debate social muy interesante. Como dice la socióloga Barbara Katz-Rothman, el simple hecho de que estas pruebas existan puede crear una presión, una especie de obligación de usarlas para buscar el bebé perfecto. Y eso, a veces, nos cierra la puerta a aceptar otros caminos que también son posibles. Y con todo esto, llegamos a lo que es el meollo de la cuestión, que no es la tecnología en sí, sino cómo la usamos. Y sobre todo el poder inmenso que tiene la comunicación en el momento de dar una noticia que nadie se espera. El doctor Jesús Flórez lo clava con esta frase. La primera forma de comunicar la noticia es, en sí misma, el primer acto terapéutico.
Es que el cómo se dice es tan importante como el qué se dice. Esa primera conversación tiene el poder de condicionar por completo cómo la familia va a vivir todo el proceso. Imaginemos por un momento que una familia recibe un diagnóstico que no se espera. El mundo se para, literalmente. Y en ese instante, lo que necesitan va mucho más allá de datos fríos y médicos. Necesitan información, sí, pero clara y dada con cariño. Apoyo para poder digerir la noticia. Y sobre todo, necesitan sentir que se respetan sus decisiones, sin que nadie les juzgue, y que se confía en ellos como futuros padres. Porque al final el objetivo de todo esto es ese, empoderar a las familias, ayudarles a que se sientan capaces de afrontar su nueva realidad, sea la que sea, y construir esa confianza desde el primer minuto. Y con esta idea nos quedamos. Una reflexión final. Porque más allá de la tecnología, de los diagnósticos, el verdadero reto lo tenemos como sociedad. La gran pregunta es esa: ¿cómo podemos conseguir que cada familia se sienta de verdad apoyada y acompañada en su viaje? Un viaje que, al final, es siempre, siempre único.